Hola chicos, bueno, en este video vamos a ver cilindros o superficies cilíndricas. Cuando nosotros hablamos de cilindros, quizás lo que se venga a la mente va a ser el cilindro que comúnmente conocemos, el más común, que es el cilindro circular. Se le dice circular porque tenemos una circunferencia como curva generadora. Más adelante vamos a hablar de esa curva generadora. Por ejemplo, aquí la curva generadora es una elipse. En este es una hipérbola. Y en este otro, aunque no se alcanza a ver, se puede ver que aquí hay una parábola. Tenemos distintos tipos de cilindros. Tenemos cilindros rectos, por ejemplo estos tres, porque si nosotros cortamos perpendicular a su directriz, la directriz es conforme va creciendo el vector que hace que crezca ese cilindro. Entonces podemos ver que aquí va creciendo en dirección de z, aquí también, y aquí en dirección de x. Entonces esa curva generadora, en este caso circunferencia, hipérbola y elipse, van creciendo con un respectivo vector. Aquí podemos ver que la diferencia entre esto y este y estos tres es que si nosotros cortamos aquí, siempre con un plano perpendicular a ese vector, por ejemplo aquí el plano es XY, pues si cortamos con planos paralelos a eso, por ejemplo Z igual a K, pues siempre vamos a encontrar una circunferencia. Y este otro pues siempre vamos a cortar en hipérbolas y aquí en elipses. Entonces acá y todas las elipses que se cortan aquí son iguales, aquí las hipérbolas que se cortan siempre son iguales, también con este. Pero en este caso, si nosotros cortamos perpendicular al plano de ese vector, no siempre vamos a cortar en la misma parábola. Entonces tenemos estos que se les llaman rectos y estos cilindros nada más. Bueno, hablábamos de la generatriz. La generatriz es una curva gamma que está contenida en un plano pi. En los cilindros anteriores, por ejemplo en el circular, la curva era una circunferencia, entonces omega era la circunferencia. Y el plano pi era el plano XY, es decir, z igual a 0. Entonces cuando cortamos con z igual a k vamos a cortar una gama igualita, es decir, una circunferencia igualita. La directriz es un vector. En ese mismo cilindro circular el vector era un vector paralelo al eje z y ese vector puede ser 0, 0, 1. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver de qué se tratan estos vectores. Por ejemplo, en el plano XY tenemos una parábola. Esa parábola está dada como y igual a f de x, y igual a f de x igual a x cuadrada. Podemos ver que aquí, si estamos hablando del plano, pues esto es una curva, es una parábola, que es un y igual a x cuadrada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de y igual a x cuadrada en el espacio, ya no estamos hablando de una parábola, estamos hablando de un cilindro parabólico. ¿Por qué es un cilindro? Porque podemos ver que aquí no aparece z, entonces cuando hay ausencia de una variable es un cilindro y ese cilindro va a ser recto. Entonces esa va a ser gamma y el plano donde está contenida esta parábola es el plano XY, es decir, z igual a 0. Este puntito sería la flechita que crecería si en dirección de ustedes, y ese tercer eje es z. Entonces, si nosotros dibujamos o vemos una visualización de esta parábola en 3D, aquí estaría la parábola, donde este es x, este es y y este es z. Entonces, si nosotros le decimos al software y igual a x cuadrada, nos va a dibujar un cilindro parabólico. Entonces, vamos a suponer que el vector director de este cilindro es 0, 0, 1. Entonces aquí está el vector 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar ese cilindro? Pues vamos a dibujar una parábola igualita porque es recto. Cuando tengamos vectores paralelos a los ejes coordenados van a ser cilindros rectos. Entonces vamos a dibujar una parábola igualita a cualquier altura. Aquí podemos ver que estas tres parábolas pues
son igualitas a la que está abajo, pero en distinta altura. Entonces ese sería mi cilindro. ¿Cómo lo dibujamos? Pues dibujamos por lo menos dos curvas con la ayuda de ese vector. Si el vector, por ejemplo, no fuera ese y fuera, por ejemplo, en esta dirección, pues tendría que dibujar una parábola igualita, pero de este lado. Entonces, en este vector, ahí está. Este sería el cilindro parabólico que nos daría como resultado. A este cilindro podemos ver que el plano es perpendicular al vector A. Este vector es perpendicular al plano en gris, que es el plano XY, que es este plano. Entonces, cuando sucede eso, ya habíamos platicado que se le llama cilindro recto. Si no coincide con, si no es perpendicular ese vector con algún plano, entonces quiere decir que no es recto. Entonces, en este caso, la curva gamma, pues ya dijimos, es y igual a x cuadrada. Entonces, esa es una parábola en el plano XY, pero en el espacio es un cilindro parabólico recto. Y podemos ver que hay una ausencia de una variable, es decir, z. Entonces, esta es una parábola en el plano XY que crece en dirección del eje z. Vamos a encontrar la ecuación vectorial y paramétricas de este cilindro. Entonces, nosotros sabemos que es y igual a x cuadrada, es la curva generadora. Entonces, a la generatriz la vamos a parametrizar como si estuviéramos en el plano. Es decir, para una parábola ya dijimos que vamos a proponer a una. En este caso nos conviene que x sea t porque no habría necesidad de despejar ni sacar raíz ni nada. Entonces, si x vale t, sustituimos aquí y encontramos que y vale t cuadrada. Pero también sabemos que esa parábola está contenida en el plano XY, es decir, cuando z vale 0. Entonces, el plano pi ya sabemos que z igual a 0. Entonces, esta sería la parametrización de la curva, de la generatriz. Y la vamos a poner en forma vectorial. Recordemos que las funciones vectoriales son las paramétricas, por ejemplo, o sea, vienen dadas por las paramétricas. Es decir, lo que está con x, lo que está con y, lo que está con z. Esa sería la parametrización de la curva generatriz. Y la directriz va a ser el vector. Entonces ya tenemos el vector, la curva, y va creciendo en este vector. Entonces la ecuación vectorial de ese cilindro va a ser el conjunto de puntos f de t más r veces el vector director, de esta forma. Muy parecido a la recta, pero la recta recordemos que se genera por puntitos. Y aquí esto es una superficie, se va a tener que generar por curvas. Entonces x, y, z va a ser igual a esta función más r veces el vector. Entonces en este caso, bueno, si sacamos las paramétricas de pues va a ser esto. Separamos, ¿no? Entonces para este ejercicio la ecuación vectorial pues va a ser esto más r veces esto. Aquí está. Y separamos para las paramétricas. Bueno, aquí no saqué las paramétricas, pero las paramétricas tendrían que estar dadas de esta forma. X igual a t, nada más, porque no hay nada de r. Y sería igual a t cuadrada. Y z sería igual a 0 de t más r. Estas serían las paramétricas del cilindro. Si nosotros queremos obtener la ecuación cartesiana, lo que tenemos que hacer es despejar al parámetro y encontraríamos la ecuación cartesiana del cilindro. Pero en este caso la ecuación cartesiana del cilindro es y igual a x cuadrada. La superficie la vamos a dibujar en GeoGebra, como ya lo hemos visto. La expresión, es decir, lo que teníamos aquí en x, que era t, coma, la expresión en y, que sería t cuadrada, porque no hay nada de r, coma, la expresión de z, que en este caso va a ser r. El parámetro 1 es t, y t le vamos a dar un valor inicial desde menos, por ejemplo, desde menos 10, y el valor final hasta 10. El parámetro 2 va a ser r, y también puede ser desde menos 10 hasta 10. Y ya dibujaríamos el cilindro. Vamos a hacer un ejemplo ahora sí. Dice, obtener el cilindro que se genera con la curva y la directriz 1, 2, 1. Entonces, es muy parecido al anterior. Tenemos una parábola y tenemos una directriz.
pero la directriz ya no es 001, entonces este no va a ser un cilindro recto. Entonces lo que tenemos es una parábola entre X y Y. Ahí está mi parábola, que es esta, es la que está en rojo. Y el vector está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar una parábola en un plano paralelo a Z, igualita a la que está aquí. Entonces, por ejemplo, si tomamos la punta del vector, pues una parábola igualita que sea paralela a esa, pues sería esta. Entonces el cilindro más o menos estaría de esta forma. Todo esto que está aquí sería el cilindro. Entonces así estaría el cilindro. Nosotros lo podemos dibujar en GeoGebra, aquí dibujamos dos, y el cilindro ahí está, que es muy parecido al que dibujamos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las paramétricas, la vectorial de este cilindro? Pues lo primero que vamos a hacer es parametrizar la curva gamma, en este caso y igual a x cuadrada. Entonces, ¿cómo la parametrizamos? X igual a t, entonces y va a ser t cuadrada. Y z igual a 0 porque es una curva que está en el plano z igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la ecuación vectorial? Pues la ecuación vectorial sería esta, que sería la función vectorial. Y la ecuación vectorial del cilindro sería esta que obtuvimos, la ecuación vectorial de la curva, más r veces el vector a. Entonces las paramétricas separamos, x igual a t más r, y igual a t cuadrada más 2r, y z igual a 0 más r. Entonces estas serían las ecuaciones paramétricas. Recordemos que los cilindros son superficies. Si son superficies necesitamos dos parámetros para definirlas, es decir, tiene 2 grados de libertad, y aquí podemos ver que los 2 grados de libertad es t y r. T y r pues pertenecen a los reales. Para obtener la ecuación cartesiana lo que vamos a hacer es despejar el parámetro. Aquí podemos ver que para z es más fácil despejar a r sería z. De esta podemos despejar a t sería x menos r, pero r vale z y sería x menos z. Entonces nos queda una última ecuación que no hemos usado, sería y. Entonces sustituimos lo que vale t y r en y para obtener esto. Esta es la ecuación cartesiana de ese cilindro, que muchas de las veces no es tan práctico obtenerla. Nos conviene más obtener la ecuación vectorial o las paramétricas. Esta también la podemos expresar igualada a 0 como una relación o una ecuación en términos de x, y y z. Vamos a hacer un ejemplo 2, dice dibujar x cuadrada más y cuadrada igual a 9, obtener sus ecuaciones paramétricas y vectoriales. Ya dijimos que esto en el plano XY, porque aparece X y aparece Y, esto está en el plano XY, es decir, cuando Z es igual a 0, lo que aparece es una circunferencia de radio 3, entonces esa es la curva, esa es mi gamma, pero va a crecer en dirección de la variable que no aparece, es decir, en dirección de Z. Entonces esa va a ser gamma. ¿Cómo parametrizamos una circunferencia? Pues muy fácil. Bueno, antes de eso vamos a dibujar. Esta sería la circunferencia que les había dicho que está en el plano XY, y el vector es 0, 0, 1 porque no aparece Z, es un cilindro recto. Entonces podemos dibujar en dirección de este vector pues las otras circunferencias muy parecidas. Entonces el cilindro sería este que está aquí, uniendo todas esas curvas, que es este. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar la curva? Pues la curva es muy fácil de parametrizar. X igual a 3 coseno y y igual a 3 seno. Y z es 0 porque es la curva que está en el plano z igual a 0. Ya tenemos las paramétricas de la curva, ahora necesitamos la vectorial de la curva. Bueno, definimos primero la ecuación vectorial de esa curva. Estas funciones vectoriales son muy importantes en cálculo multivariable. Bueno, aquí veo un error, este es teta, no es t. Son muy prácticas en cálculo multivariable. Se utilizan para derivar, integrar, etc. Para definir áreas, rectas tangentes, etc. Entonces,
La ecuación vectorial del cilindro va a ser esta parametrización más r veces el vector, que es esta. Entonces las paramétricas pues sería separar componente a componente. Si nosotros queremos la cartesiana ya no la necesitamos porque ya la tenemos. La ecuación cartesiana de ese cilindro es esta, donde teta pues es una curva cerrada. Esta circunferencia pues teta va a ir de 0 a 2pi y r pertenece a los reales. R va a ser el eje z, entonces z va a ir desde menos infinito hasta infinito para que se dibuje ese cilindro. Es un cilindro circular recto porque la curva generadora es una circunferencia y el plano z igual a 0 es es perpendicular a este vector. Ejemplo 2. Dibujar este cilindro, obtener sus paramétricas y vectorial. Ya dijimos que si no aparece una variable pues es un cilindro, entonces esto es un cilindro que va a crecer en dirección de la variable que no aparece. En este caso va a crecer en dirección de x. ¿Y qué va a crecer en dirección de x? Esta curva. Y esta curva podemos ver que es una hipérbola. Una hipérbola que está formada por z y y. Si nosotros dibujáramos esa hipérbola entre z y y, si este es z y este es y, entonces ocuparíamos estos ejes. Este es x. Entonces esta hipérbola sería en z igual a más menos 2, 1 y 2. Entonces abriría así la hipérbola, menos 1, menos 2. Así estaría la hipérbola. Entonces, ¿en qué dirección va a crecer? En dirección de x, es decir, en dirección de un vector paralelo a este eje. Entonces va a crecer en esa dirección. Lo mismo esta, porque es la misma curva. Perdón, así. Entonces dibujamos algo muy parecido abajo, algo muy parecido arriba, perdón, era hacia arriba, y entonces el cilindro sería algo así. Ese sería el cilindro. Todo esto que está aquí sería parte del cilindro, también en toda esta parte que está aquí. Entonces ese sería el cilindro. Ese es el que andamos buscando. Entonces ya sabemos que la curva es la hipérbola y que va a crecer en dirección de x. Entonces la hipérbola entre z y y, como ya habíamos dicho, es esta, y estaría algo así, crecería en dirección de x, que sería eso. Entonces ese sería el cilindro. Necesitamos parametrizar primero la curva. La curva sería x igual a 0 porque es la curva que está contenida ahora en el plano z y y, es decir, cuando x es 0. Y la parametrización de esta hipérbola pues ya sabemos que es con senos y cosenos hiperbólicos. Entonces tendríamos aquí la parametrización de la curva y sería la función vectorial de esa curva, pues sería esto. Entonces la ecuación vectorial del cilindro sería esa función vectorial más r veces el vector, las paramétricas, y ya está. Eso sería para los cilindros donde t y r pertenece a los reales y es un cilindro hiperbólico recto. Bueno, para cilindros sería todo. Muchas gracias.